Muy bien. Presentamos primero al profesor Neftalí Rodríguez Cuevas, que es quien va a estar coordinando esta mesa redonda como parte de su larguísima currículum. Puedo mencionar que es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, un posgrado en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos. Dentro de sus distinciones podemos mencionar el Premio Nacional de la Docencia Mariano Hernández Berrenechea, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Premio Nacional a la Investigación Nabor Carrillo Flores, Premio Fundación ICA a la Docencia, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, reconocimiento al mérito académico de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Ingeniería, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Premio Nacional de Protección Civil otorgado por la Presidencia de la República, presidente del Comité Científico del Sistema Nacional de Protección Civil, miembro del Comité Técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y bueno, podríamos continuar toda la tarde. Solo son algunos de los muchos reconocimientos del profesor Neftalí. Dentro de su experiencia profesional podemos mencionar analista en la Dirección de Inversiones de la Secretaría de la Presidencia, asesor de la Presidencia de la República, asesor de la Fundación ICA, asesor de Dirección General del Grupo CUTSA Construcciones, asesor del Grupo ACORSA, asesor de Administración Mexicana de Hipódromo, asesor de Luz y Fuerza de Centro, asesor de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal, asesor del proyecto del Museo Sumaya. También ha dirigido un total de tesis de 20 licenciaturas, 63 de maestría y 2 de doctorado. Ha publicado más de 89 artículos y ha participado en diversos libros. Les pido un aplauso para el profesor Neftalí. También nos acompaña el ingeniero Enrique Santoyo Villa. Es considerado uno de los expertos en mecánica de suelos más reconocidos a nivel internacional. Es ingeniero civil y maestro de mecánica de suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó estudios en la Escuela de Minas de Colorado y en la Universidad Duke de Carolina del Norte. Actualmente es doctor en arquitectura. Sí, muy bien. El ingeniero Santoyo inició su carrera profesional en Solum, empresa especializada en geotecnia. Fue 15 años investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y en la misma casa de estudios fue profesor de mecánica de suelos por 20 años. En los últimos 27 años ha laborado en TGC Geotecnia y TGC Ingeniería, de las cuales actualmente es su director. En 50 años ha participado en más de 1.700 estudios y proyectos geotécnicos. Entre ellos se destaca el subsuelo de la ciudad de Managua, la presa de Esperanza en Ecuador y Chicoacén en Chiapas, varias plantas industriales, la principal, la siderúrgica Sicatza en Michoacán. Ha realizado los estudios de mecánica de suelos para varios edificios importantes, entre los que se destaca la Torre Mayor de Reforma y la conocida como Torre Pantalón en la Ciudad de México, entre muchos. Ingeniero Santoyo, por favor. También nos hace el gran honor de acompañarnos el ingeniero Oscar de la Torre Rangel. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1958. Es profesor de las materias de ingeniería de análisis estructural, estabilidad de estructuras hiperestáticas, estructuras metálicas, de 1965 a 1993 en la UNAM y en la Escuela Militar de Ingenieros, de 2000 a 2003 en la Universidad de La Salle. Cuenta con varias participaciones en diversos cursos nacionales e internacionales de INSI, División de Educación Continua de la UNAM y CENAPRED.
Presentación de diversos trabajos en congresos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural e Ingeniería Sísmica. Desde 1968 a la fecha, es consultor y gerente general de la firma Proyecto Estructural S.A., siendo responsable de 3.000 proyectos estructurales diversos, director responsable de obra, corresponsable en seguridad estructural, perito profesional en seguridad estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México y miembro del Comité para la Evaluación de Corresponsales del DF. También es socio fundador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la cual fue presidente. Ingeniero. También nos hace el gran honor de participar en esta mesa redonda el doctor Mario Rodríguez, que ya no requiere más presentación, profesor del Instituto de Ingeniería de la UNAM y director general de MR Ingenieros. Profesor Neftalí, le dejo la palabra. Antes de continuar, les vamos a pasar unos papelitos a todos los que quieran hacer preguntas para darle celeridad al proceso. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer la invitación de estar con ustedes para comentar un aspecto en este simposio que se refiere a aspectos de diseño de sistemas prefabricados, en donde se ha hecho énfasis en los avances que se tienen en el uso de elementos prefabricados para tratar de alcanzar alturas cada vez mayores con edificaciones bien pensadas, bien construidas, que con el tiempo tienen que mantener su configuración. Hablando de los temas que se han tocado, me he dado cuenta que se han mencionado aspectos referentes al proceso constructivo, la fabricación, las normas y los criterios de prueba a través de pruebas de carga en distintas construcciones. Pero hay un aspecto que quiero tocar y que no se ha mencionado, que resulta ser importante. Y es que, como se dijo, por ejemplo, y se mostró en los edificios fallados en las instalaciones militares de Chile o en el edificio de 20 pisos construido aquí en la zona de Interlomas, el suelo juega un papel importante en las características de la estabilidad de las construcciones. Y mi plática está encaminada fundamentalmente a hacer ver cómo se pueden evitar problemas serios como los que ya se han mostrado, en los cuales mediante algunas operaciones relativamente simples se puede verificar si una construcción es una construcción estable o inestable. Entendido por estabilidad, cuando la construcción se mantiene dentro de los niveles de desplazamiento que el proyectista haya establecido en sus planos. La inestabilidad es cuando se pueden presentar movimientos que sobrepasan los que se consideran normalmente como aceptable en una construcción y que aparecen ya en normas en donde se hacen limitaciones ya claras sobre los niveles de desplazamiento y de rotación que se deben presentar en las construcciones. Quiero empezar esta plática mostrándoles a ustedes uno de los ejemplos históricos de un sistema en donde se combinaron tanto el efecto, la construcción de elementos en sitio como elementos prefabricados. Es el campanile de la iglesia de Pisa, construida ya en el siglo XII, en donde desde un principio se empezó a notar problemas como los que ahí alcanzan ustedes a ver. Debo decir que en este caso, el suelo sobre el cual fue construido, muchos años después, se logró establecer cuáles eran las características del subsuelo. Hay un estrato de 10 metros superficial
que tiene algunos limos y unas mezclas de arcilla y una parte superficial en donde el hombre puso depósitos. Después vienen unos mantos de arcilla importantes del orden de 30 metros y abajo, subyaciendo, están unos estratos de arena compacta de 30 metros de profundidad. Ese no es un material rocoso, es un material de tipo sedimentario que puede uno considerar que es la causa principal de que se haya presentado este proceso de modificación de la configuración inicial de la construcción. Debo decirle que aquí se utilizó una idea que todavía en nuestro tiempo sigue siendo válida. El edificio, la edificación, es un tubo central que tiene prácticamente del orden de 8 metros de diámetro, es un tubo de 4 metros de espesor, formado alrededor de la parte central con una zapata de tipo anular en la parte inferior. El ancho de la base total son del orden de 20 metros y la altura total de la torre es del orden de 30 metros. Sin embargo, desde que se empezó a fabricar, se empezó a notar que se inclinaba, tanto así que fue suspendida. Las columnas eran prefabricadas y se conectaron a ese sistema de tubo de material colado en sitio, pedazos de roca, pedazos de mármol, unidos entre sí con cara para formar ese tubo central por donde, haciendo uno de las escaleras para llegar a la parte superior donde está el campanario, que fue la función principal de este tipo de construcción. Hago esta descripción para resaltar que el efecto del suelo, en aquel tiempo no existía la geotecnia y supongo que no se hizo ningún sondeo racional para poder entender sobre el cual se estaba cimentando, y en este caso se trataba de un material sedimentario proveniente de las épocas geológicas en las cuales el arrastre de materiales por la parte del río Arno provocó el subsuelo de esta zona. Aquí se nota mucho más el desplazamiento. El ángulo llegó a ser de 5 grados con respecto a la vertical. Y llegó el instante en que se consideró que si el ángulo seguía avanzando, era necesario tomar medidas para evitar la inestabilidad. Se usaron distintos procedimientos. El doctor Santello, que está aquí, participó en este proceso y finalmente se logró establecer, después de que fue cerrado el acceso del público a la zona, establecer que se podían tomar medidas de remedio, que consistían, por un lado, en poner unos equipos para tratar de quitar el desplome y además modificaciones en el terreno bajo la construcción para tratar de estabilizar. Esos son los problemas que quiero que se destaquen y que se traten de evitar en construcciones en las cuales se puedan utilizar elementos prefabricados con núcleos resistentes para soportar las fuerzas horizontales. En esta construcción se puede idealizar como si se tratase de un cilindro apoyado sobre el suelo. Pueden ustedes ver que al colocar el cilindro sobre el suelo aparece una distorsión del terreno. Esa se alcanza a ver, creo. Ahí se ve cómo está la distorsión del terreno. Y eso se puede simular a través de un modelo matemático en donde en la literatura aparece considerado un semiespacio inferior continuo y homogéneo y una torre que tiene cierta excentricidad respecto a la parte central de la cimentación. Para la solución matemática de este problema han aparecido ya expresiones matemáticas como las que están en esta gráfica, en donde en la parte de la segunda columna de la derecha y izquierda de ustedes aparecen los conceptos de rigidez de la solución teórica. En la parte de la derecha aparecen las expresiones que ya aparecen en las normas para tomar en consideración la profundidad de la cimentación de una construcción, las características del tipo de modificaciones que se hacen por el proceso de excavación para tratar de hacer la construcción que interesa. Debo destacar que
En la columna de la parte de la derecha dice no existen datos. Se refiere a la rigidez torsional. Todavía en el reglamento del Distrito Federal no hay una recomendación específica para tomar en cuenta la rigidez torsional, que verán ustedes que es significativa. En la parte inferior aparecen unos simbolismos que nos indican cuáles debían de ser los valores que deberían tener las rigideces angulares y lineales en la base del edificio para que no se presente el problema de que la estructura pueda voltear y terminar acostada sobre el suelo. Y las expresiones son de lo más simple. Si ven ustedes la de la izquierda, es una sumatoria del peso de cada nivel por la altura que se tiene sobre el suelo. Entonces, haciendo el producto de esa magnitud de fuerzas por la altura que está sobre el terreno, se tiene un valor que al sumarse define cuál es la rigidez crítica de la cimentación, la rigidez angular que es necesario colocar para que el edificio no gire sobre su base. Obviamente deben tomarse factores de seguridad para garantizar que no hay problemas serios desde el punto de vista de generación de dificultades de rotación excesiva.